espiritualidad emocionalmente sana, desde la 1 hasta la de hoy, la 5ª. Entonces le animo, pastor, yo no tengo Facebook, entonces está en YouTube. Entonces usted en YouTube no tiene que tener Facebook, pero puede encontrarla también en YouTube y la puede reproducir. Le animo, si usted no sabía de la fanpage, agréguese. Le recomiendo también, para que pueda bendecir a otros, comparta la página de nosotros de conexión a sus familiares. Mira, sigue esta página, que sé que Dios te va a bendecir con lo que compartimos acá, con lo que hablamos y se enseña acá. Entonces compártala. Amén. Ok, entonces vamos a empezar hoy, y la serie hoy, Espiritualidad Emocionalmente Sana, tiene un título que dice: agrande su alma a través del dolor y la pérdida. No es grato ese tema, o sea, ese título no suena tan bien, tan bonito. Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Y vamos a empezar de una vez. Dice la palabra clave aquí, en medio de eso, es agrande. ¿Cuántos piensan que en grande? ¿Cuántos dicen yo quiero más cosas, yo quiero mejores cosas? ¿Cuántos se identifican con la palabra agrandar? Si hablamos en términos de finanzas, uno dice yo quiero tener más, agrandar nuestras finanzas, ¿cierto? ¿Cuántos quieren tener menos ingresos? Nadie. Pero si yo pregunto, ¿cuántos quieren tener más? Amén. Entonces, el término es agrandar. Entonces, pero como estamos enfocados en nuestra espiritualidad, también diríamos, yo también quiero agrandar mi espiritualidad. Pero el asunto es que se agranda a través del dolor y la pérdida. Entonces, y todo es así. No vaya a decir, es que Dios siempre todo es así, todo en las cosas de la iglesia es así. No, quiero decirte algo, que en nuestra vida, para agrandar, necesitamos atravesar momentos de dolor y pérdida. El ejemplo está en que desde que usted nació, usted vivió dolor y pérdida. ¿Sabía usted eso? Porque cuando usted está en el vientre de su madre, a ver si se acuerda cuando estaba allá. No se acuerda. Pero desde que usted estaba en el vientre, mamá, le puedo decir que usted estaba bien sabroso y cómodo. No hay lugar más chévere y más agradable que estar ahí en el vientre de mamá. Pero sabe, sufrió un dolor y una pérdida, esa comodidad, para que pudiese nacer. Y cuando nace, entonces no se da cuenta, los que han tenido la oportunidad de tener un bebé recién nacido, chiquitico, en brazos, o las mamás, y las que ya son mamás acá, que el niño nace así como arrugado, ¿cierto? Y arruga la cara. Yo recuerdo a Abraham principalmente, que fue el que tuve la oportunidad de verlo casi recién nacido, porque Juan demoraron más en mostrarlo. De pronto pensaban que no era mío porque era muy bonito. Pero cuando me mostraron a Abraham y lo veía y decía, está como raro. Pero era porque había sufrido una pérdida, la pérdida de estar cómodo en el vientre de su mamá. Amén. Entonces es un choque. Y quiero decirle algo muy especial, es que un día usted también perderá todo. Quiero decirle que nos dirigimos en nuestra vida, cada uno de nosotros estamos tomando un sendero como el que tuvo Job. Perderemos nuestras relaciones, perderemos nuestra salud, perderemos posesiones, perderemos logros y estaremos ante Dios desnudos y despojados de todos. Dígame si quiere. Pastor, pero como Job, puede que no sea igual a Job, porque la Biblia dice que Dios es tan fiel que no permite sufrimientos más allá de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, si usted no sufre una pérdida tan importante y significativa, es que quizás usted no aguante más. Pero los que sí sufren pérdidas significativas es que tiene el perrenque para aguantar. Amén. Entonces, ahora, en cada etapa es diferente, pero nadie está exento de esto. Nadie está exento de sufrir pérdidas. Quiero que lo tenga claro. Y un tema importante en la vida cristiana
Dice, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero ser más como Dios, yo quiero que mi vida o mi espiritualidad crezca. Si usted ha dicho eso, quiero decirle que a lo largo de toda la Biblia no es posible crecer y ser como Cristo si no enfrenta el dolor y la pérdida. ¿Me escuchó? ¿Cuántos aquí quieren ser como Cristo? Amén. Ya la me bajó la intensidad. Bueno, quiero decirle que no es posible ser como Cristo si no experimentamos el dolor y la pérdida. Ahora, cada cultura, cada etnia, cada nación, en cada tribu, etcétera, abordan de diferente manera la pérdida. Por ejemplo, si nos enfocásemos en la pérdida por muerte de un ser querido, las culturas como Palenque, puedo mencionar esa, cuando muere una persona cercana, ¿qué hacen? Hacen fiesta. O sea, abordaron la pérdida diferente, porque nosotros, estando aquí cerquitica, cuando muere alguien, ¿qué hacemos? Lloramos. Miren nada más ese dato particular. Entonces, pero para nosotros es un desafío que tenemos que abordar el dolor y la pérdida a la manera de Dios, a la manera que la Biblia nos muestra o nos enseña, porque está en la Biblia clarito, cómo enfrentar el dolor y la pérdida. Quiero decirle datos. Mire, 2/3 partes de los salmos hablan sobre el dolor, la pérdida o lamentos ante Dios. ¿Sabía usted eso? No sé quién fue, hace poco alguien me dijo, el libro que más me gusta es los Salmos. Y cuando estudiaba esto yo decía, ella le gusta, era una mujer, no recuerdo quién fue, le gusta hablar del dolor y la pérdida. Eso no es malo, pero los Salmos son eso. El libro de Jeremías, ¿cuántos han leído Jeremías? ¿Sabe cómo era conocido Jeremías? ¿Cuál era el apodo de él? El apodo que le colocaron acá los teólogos: el profeta llorón. Es que cuando le digan, busque el profeta llorón, ya usted tiene que irse a Jeremías. Porque el libro de Jeremías está lleno de lamentos, penas y penas a Dios. Otro libro que no sé si lo conocemos, la mayoría del libro de Job habla sobre Job luchando con el dolor y la pérdida. Entonces, eso nos lleva a pensar que la Biblia tiene una forma particular que nos enseña o que nos muestra cómo manejar el dolor y la pérdida. Y nos los enseña porque es necesario que nosotros vivamos el dolor y la pérdida para poder ser como Cristo, para poder agrandar nuestra espiritualidad, para poder ensanchar nuestra vida y ser más como Dios. Es necesario. Es más, dice, pero eso es en el Antiguo Testamento, pastor, porque a veces sacamos y nos aprovechamos de eso. Pero quiero decirle que en el Nuevo también se habla de lo mismo, porque Jesús en las bienaventuranzas, una de las enseñanzas claves de Jesús, habla que en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ¿qué? O sea que Jesús sabe que tú vas a llorar. Entonces, sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar profundamente acerca del dolor y la pérdida que sufrió Jesús, cómo enfrentó y cómo Él, que es nuestro modelo a seguir, la forma como Él enfrentó el dolor aplica para nosotros como sus hijos, como sus seres humanos, y podamos vivir y atravesar también el dolor y la pérdida. Y para poder estudiar o hablar de Jesús y el dolor y la pérdida que vivió, vamos a estudiar Mateo 26, verso 36. Es un pasaje larguito, bueno, varios versos, pero quiero que lo leamos, lo vamos a leer, puede seguirlo en pantalla, si usted tiene celular, tablet, lo que sea, puede seguirlo como usted quiera, pero vamos a leerlo todo, por favor. Quiero que cuando lo lea se imagine esta película. Usted ha sido contratado para productor de una película de esta historia.
La película de Jesús es muy grande, entonces esta la vamos a llevar a la pantalla gigante, usted es el encargado, y yo quiero que analice bien esta historia. Dice Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿Qué repitió? Lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante y duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Amén. Ahora, asumo que usted hizo la tarea de imaginar toda esta película, pero quiero que analicemos, así como buenos estudiosos, como buenos productores, analicemos y resaltemos cosas aquí. Y lo primero que quiero resaltar en el verso 37 es que cuando él va a orar y se lleva a tres, ¿cierto? Pedro, ¿quién más? Santiago y Juan, ok, están pendientes, estamos bien. Dice que a ellos les dijo, dice que comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Usted cree posible que Jesús se aflija y se angustie? ¿Acaso no es el Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, sí fue posible, quiero decirle. Mire, la palabra afligirse significa básicamente estar triste o deprimido. Jesús dice que empezó a entristecerse o a deprimirse. Ahora, yo no sé por qué extraña razón se nos ha inyectado la idea, y luego lo vamos a hablar un poquito más, de que nosotros los cristianos no nos podemos deprimir. No sé si alguno de los que están aquí hoy, ha sufrido o sufre de depresiones. Pero esas depresiones que son caóticas, a las que de pronto toca acudir hasta al psicólogo o al psiquiatra. No sé si a usted le ha pasado, pero quiero decirte que la buena noticia es que la depresión no siempre es pecado, porque Jesús estaba deprimido. No siempre estuvo deprimido, pero aquí estaba deprimido. Jesús mismo estaba luchando en el jardín de Getsemaní con la palabra o con la depresión, con la aflicción, con la depresión, con la tristeza. Ahora, mire el Evangelio de Marco, hablando de este mismo momento, no lo vamos a buscar, dice que usa una palabra griega diferente que traduce o significa: el horror vino sobre él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted ha atravesado momentos difíciles o de temor o de depresión, de aflicción, dice
Y si ha vivido esto, que el horror venga sobre usted. Pero eso no debe ser fácil. No debe ser nada fácil. La escritura dice también que estaba angustiado, estaba severamente angustiado. Ahora, el verso siguiente, el 38, Jesús le dice a sus discípulos, como para reforzar esto de que se hablaba en el 37, dice, Jesús le dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Yo quiero que se ubique o se imagine todo esto. Mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. Y yo no sé si usted había tenido la oportunidad de analizar esto, porque a uno lee la Biblia y a veces hay cosas que no las medita o no las analiza o se le pasan por alto. Siempre cuando leo pasajes o descubro pasajes y veo cosas nuevas, digo, bueno, y cuando yo lo leí antes, ¿por qué no lo vi? He tenido la oportunidad de leer la Biblia alrededor de 3 veces completa y uno dice, bueno, pero si ya yo lo había leído, ¿por qué no detallé eso? ¿Por qué no lo vi? Pero Jesús dice, mi alma está destrozada. ¿Cuántos aquí han sentido momentos donde puedan decir, mi alma está destrozada? No, si usted lo vivió, no es malo, porque Jesús también lo pasó. Y uno de los acontecimientos, siempre he ilustrado eso. Hay muchos momentos que destrozan el alma, muchos. No quiero que vaya a sentirse que yo por debajé el suyo. Así sea por perder, tenía 50,000 pesitos en el bolsillo y se le perdieron y eso le puede destrozar el alma. Claro, era con lo que iba a cocinar. Sí, pero uno de los dolores que he logrado ver, no experimentar, pero he logrado ver y ver que refleja mucho el destrozar el alma, es la pérdida de un hijo. Porque la naturaleza nos lleva y nos condiciona a que primero se mueren los adultos o los madres o los padres que el hijo. Pero cuando a una mamá o a un papá le toca enterrar a su hijo, eso es duro. Eso es muy duro. Y como digo, yo no lo he vivido, pero sí he estado al lado de personas que han vivido esos acontecimientos y son de los momentos que he visto, a mí me han conmovido mucho, porque es algo muy fuerte. Señor, no quiero vivirlo, pero es algo muy fuerte. Y la Biblia habla aquí que Jesús dice que tenía su alma destrozada de tanta tristeza al punto de la muerte. Eso es como cuando usted dice, prefiero morirme, mátame Dios, quiero morirme yo también. Eso era algo de lo que estaba viviendo Jesús. Hebreos 5:7, no lo busque porque yo lo dije, sostiene que Jesús ofreció sus oraciones a Dios, dice, con gran clamor y lágrimas. Jesús estaba orando al Padre y Él estaba ofreciendo plegarias a Dios. Y vemos, la Biblia nos habla, dice que Jesús fue varón de dolores. Y hasta ahora yo comencé a entender más esto. Porque era varón de dolores, era experimentado en quebranto, dice la Biblia. Porque el dolor y la aflicción que Él vivió era tan fuerte que se convirtió en el papá de todo. O sea, no, a Jesús no le puedes echar cuento o carreta del dolor, porque Él es el papá del dolor. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Cuando la Biblia habla de que Él experimentó la aflicción y el quebranto, varón de dolores, es porque lo que Él vivió, el dolor, la aflicción, la tristeza, era tan fuerte que llegaba hasta la muerte. Es eso por lo que el verso 39 de lo que estamos leyendo dice, se inclinó rostro en tierra. Eso es lo que hemos leído. Hay otra versión, estudiando otra versión, vi y lo quise extraer. Dice, cayó sobre su rostro.
Si uno dice, se inclinó rostro en tierra, uno sabe qué es eso, ¿cierto? Se arrodilló y cayó sobre, o pues se puso su cabeza al suelo. Pero esta versión me llamó mucho la atención porque dice, cayó sobre su rostro. Literalmente era como el desmayo y cayó allí sobre su rostro. O sea, su rostro fue el que recibió la caída. Ese fue Jesús. Varón de dolores. Lucas, y ese sí está aquí, Lucas, mírelo allí. Y también habla de este acontecimiento. Él mismo dice, y estando en agonía, ahora utiliza Lucas la palabra agonía. Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mire, el dolor de Jesús era tan fuerte que sudó sangre. ¿Y cómo es eso posible? ¿No será eso una analogía? ¿No será que estaban diciendo que su dolor era? No. Quiero decirte, yo no entendía esto hasta que ahora he estudiado. Pero él sudó sangre. La explicación, según teólogos y médicos que analizaron este pasaje, descubrieron que los vasos capilares que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se reventaron. Eso es como, no sé si ha visto que hay personas que producto de una impresión, algo, se le parten los vasitos del ojo. ¿Sí lo ha visto? Es más común eso. Bueno, a Jesús se le partieron los vasitos capilares, no del ojo solamente, puede que del ojo, la Biblia no lo dice, pero fueron del cuerpo. Y por eso sudaba sangre. Quiero que una vez más se ubique. Varón de dolores, el experimentado en quebranto. Ese fue Jesús. Ahora, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Has estado tú abrumado al punto de tirarte boca abajo sobre el suelo? Puede que sí. Puede que tú has vivido un momento que te ha abrumado. Puede que quizá no has llegado al punto de caer tirado al suelo, pero no negamos que tú hayas podido experimentar el quebranto y la aflicción. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús vivió eso si todavía no le había pasado nada? Pero ya Jesús sabía a lo que iba a ser expuesto y sabía que él iba a experimentar el peso del juicio de Dios por todos los pecados. Él sabía eso. Él había estado en el trono porque era el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo y sabía la santidad que había en Dios. Él sabía cómo Dios veía el pecado, cómo aborrecía el pecado. Y al saber todo esto y ahora saber que iba en poco tiempo a experimentar el pecado de toda la humanidad, entonces eso lo llevó a saber que se iba a tener que separar del Padre. Eso lo llevó a tener claro a él que iba a saborear y experimentar el infierno mismo, porque el pecado que iba a cargar él lo iba a distanciar del Padre, de Dios. Y eso le preocupaba. Imagínense todos los pecados que han sido cometidos en la historia de la humanidad. Yo quiero listar algo aquí. Mire, genocidio. ¿Usted sabe los genocidios que se han cometido? Que uno los resalta. Bueno, él iba a cargar eso. Violación, incesto, guerra, muerte. Sigue. Sigamos acá. Y sigue la lista. Sigue la lista. O sea, yo menciono estos, pero ¿cuántos pecados hay en la humanidad? Mire, muchos de nosotros, si no todos, desde el momento cero en que nos levantamos, ya hemos pecado. No se haga el más santo y dice, no, pastor, no, yo no. Yo llegué a la iglesia así, levitando de la santidad. No,
deje de carreta. Pero Jesús cargó su pecado, quiero decírselo anticipadamente. Él sabía que le iba a tocar beber toda la copa de sufrimiento. El que era santo, el Hijo de Dios sin mancha, el Cordero perfecto, el que nunca había pecado, se hace pecado y es separado de su Padre. Y él sabía todo lo que venía. Además, también iba a sufrir la pérdida de sus amigos. ¿Sabe qué pensaba él? ¿O qué podía pensar él? Que iba a perder a Judas. Ay, pastor, pero ese tipo tan malo. Bueno, ese tipo tan malo era amigo de Jesús. Era su discípulo. ¿Cuántos le gusta saber que su líder le ama? Aunque usted se equivoque. Bueno, Jesús amaba a Judas. Y Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar. Recuerde que dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y como él sabía que alguien lo iba a traicionar, también sabía que ese no iba a poder aguantar la culpa que se iba a venir sobre él y que iba a tomar un desenlace su vida como el que pasó. Por eso Jesús sufría. Dice, yo tengo que beber esta copa, pero hay uno que me va a entregar que también se va a perder. Jesús también perdería a sus 11 discípulos, a los restantes, a quienes sirvió y amó y lavó sus pies y enseñó y fue paciente con ellos, porque la Biblia dice que ellos se dispersarían. Y Jesús sabía eso. Y él estaba sufriendo. Ahora, no solo a sus 11 discípulos, sino que Jesús también sabía que el mundo, no el mundo y sus placeres, sino las personas del mundo, amén, iban a entregarlo y a crucificarlo. Y Jesús estaba postrado delante de su Padre Dios, en una condición completamente humana, diciéndole, Dios, qué dolor el que me espera. Ahora, no sé si nota usted, pero la oración de Jesús tenía una intención. Jesús quería que ese sufrimiento fuera pospuesto. Él le dice, Señor, ¿es posible que yo no pase esa copa de sufrimiento? Ahora uno diría, pero Jesús no quería, si él sabía lo que tenía que hacer. Sí, él sabía, pero no quería. En su humanidad no quería. O sea, dicho de otra forma, siendo Jesús como usted es, como yo soy, Jesús no quería. O dígame, ¿quién quiere sufrir aquí? Dígame, a ver, primer valiente que yo quiero sufrir. Jesús buscaba otra salida. Dice, Señor, si es posible que exista otra forma de salvar la humanidad, puedes idearte otro plan. Puedes cumplir tu propósito y tu voluntad de alguna manera distinta en la cual yo no tenga que beber esta copa. Si es posible, eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y lo hace no una vez, 3 veces. 3 veces va Jesús al Padre. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Ahora, quiero que piense en esto que le voy a decir y lo analice bien. No haga juicios a priori. Si Jesús va al Padre y le dice, es posible que pase esta copa de sufrimiento, y el Padre no aceptó, o sea, la tenía que pasar. Imagínese usted si piensa que Jesús, por su linda cara, le dará salud, bienestar y ultra prosperidad, y que siempre será posible que cada vez que usted vaya en oración a Dios, todo el sufrimiento se borra automáticamente, y que todas las cosas malas sean quitadas. Quiero decirle que este acontecimiento echa abajo esa teoría.
Pero pastor, ¿cómo así? Yo les digo, no haga juicios a priori. Este pasaje echa abajo la teoría de la prosperidad. Y usted sabe a lo que me refiero, a la doctrina de la prosperidad. A que si usted da unos buenos centavos a Dios, o sea, Dios tiene que bendecirle y prosperarlo. Porque Jesús dio su vida y Él podría decir, Señor, mira, me despojé de todo lo que había en el cielo y vine aquí a la tierra, invéntate otro plan y déjame todo fine. Pero el Padre dice, no. Es importante que notemos que Jesús no recibió su milagro. Quiero decirte, Jesús no recibió el milagro que estaba pidiendo. Jesús le pide, si es posible, evítame esto. Y era un milagro lo que le estaba pidiendo, porque se necesitaba una obra milagrosa como la que Jesús hizo en la cruz para salvarnos a nosotros. Y al decirle ahora a Él, evítame ese sufrimiento, Él estaba pidiendo por otro milagro. Él estaba pidiéndole, Señor, ¿qué tal si envías un ángel y él muere por algo así? No estoy diciendo que dice eso, sino un milagro. ¿Qué tal si envías a Gabriel, el mensajero, el ángel mensajero de las tareas importantes, y él muere? Eres tú, Jesús. Ahora, ¿qué le respondió Dios? ¿Qué le respondió Dios? No. Dios le respondió. Y yo me imagino que después del primer no, como que Jesús, ahí fue donde comenzó a sudar sangre. Ay, Señor, Padre. Pero la respuesta posterior de Jesús siempre fue, está bien, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está la diferencia. No significa que Dios no pueda darnos salud, bendición y prosperidad. Sí puede, pero no puede ser una teología donde Dios está obligado a hacerla. Más bien es el sometimiento de nosotros a aceptar la voluntad de Dios, a aceptar su voluntad. Eso fue lo que hizo a Jesús diferente y lo que debe hacernos a nosotros diferente. ¿Y qué tal si no recibes lo que quieres por lo que estás pidiendo? ¿Hará malo a Dios? Eso fue lo que Jesús estaba haciendo. Pero Señor, yo no quiero esto, pero hágase tu voluntad. Lo que tú quieras, lo que tú me quieras dar, lo que no me quieras dar, como tú quieras, yo voy a hacer lo que tú quieres. Eso es el detalle. Si usted cree que el milagro que usted necesita debe hacerse a su manera, o el milagro debe ser a la forma que usted lo ha pensado, este pasaje o esta historia demuestra que eso no es así. Pastor, ¿qué es esto que está enseñando? Estamos agrandando. ¿Me está escuchando? Dígale a la persona que está a su lado, estás agrandando. Quiero decirte, tú no eres Dios. A algún momento escuché por ahí que nosotros somos como un Dios chiquito. Déjate de cuento, tú no eres Dios chiquito. Sí, tú no eres Dios. Eres criatura de Dios, eres hijo de Dios cuando recibes a Jesús en tu corazón. Te convertiste en hijo heredero y coheredero de Él, pero no eres Dios. No lo eres. Y como no eres, no tendremos todos los milagros que queremos o que esperamos. Vamos a recibir lo que Dios en su gracia y su misericordia y en su perfecta voluntad quiera darnos. Amén.
Entonces Jesús está enseñándonos y moldeando, estableciendo un modelo o estándar original para que nosotros, que veníamos muchos años después, caminásemos en ese mismo formato o estándar de vida. El problema es que nosotros hemos ido cambiando eso y lo hemos acomodado a nuestra forma de vivir. Y vivimos de tal manera que cuando caminamos a través de las pérdidas, todos hacemos lo mismo. Nuestra alma se agranda en lugar de ser estrechada, pero se agranda para con uno mismo y no para lo que Dios quiere hacer. El sufrimiento y el dolor tienen el propósito de agrandar y ensanchar nuestra espiritualidad a la forma de Dios. ¿Sabe? Dios no cabe aquí. No cabe. Entonces tiene que agrandar para que vaya entrando más de Él. ¿Sabía usted que el conocimiento de Dios, conocer a Dios es infinito y no cabe? Y nuestra mente es brillante. ¿Sabía usted que nosotros no utilizamos ni siquiera una cuarta parte del cerebro? ¿Sabía usted eso? No lo usamos todo, porque está reservado para el conocimiento de la gloria de Él. Y no toda, sino en la medida que nosotros podemos agrandar, sacar lo que no sirve y dejar que Él llene. Entonces, para aprender el dolor y la pérdida, voy a enfocarme en dos temas centrales para entender y culminar con esta enseñanza. Dos temas centrales que son escuchar la interrupción del dolor y aprendiendo a caer. ¿Qué es escuchar la interrupción del dolor? Me dan un pausa. Hoy están así como serios. Es que a uno no le gusta que le digan que va a sufrir. Para Jesús, esto fue obviamente una interrupción. El dolor y la pérdida, eso es una interrupción. Para Jesús, interrumpió su vida entera. Jesús estaba bien aquí. Pero saber que iba a morir era una interrupción, porque también sabía que acababa su tiempo y se tenía que ir. Era una interrupción. Amén. Eso es lo que pasa con las pérdidas y el dolor. Cada vez que llegan a nuestras vidas, interrumpen algo. Usted está bien con su hijo, su hija, su esposo, y entonces viene, pues si hablamos de la pareja, viene una, donde nadie por ahí se mete, una tercera. Entonces interrumpió la felicidad con su esposo. No vamos a echarle la culpa si fue ella o él, pero se metió. Interrumpió y produjo dolor en usted y en sus hijos. O está con sus hijos y su esposo bien, y su hijo mañana le diagnostican cáncer y muere. Una interrupción. Usted estaba bien. Entonces, escuchar la interrupción es nuestra tarea, porque interrumpe los planes. ¿Cuántos aquí tienen planes? ¿Cuántos hacen planes? Por ejemplo, los chicos hacen planes de estudiar. Yo voy a estudiar tal carrera, me va a ir bien. Y si lo hacemos así folclórico, uno dice, uy, el médico, puedo estudiar medicina, porque el médico se hace una especialización, atiende a tantos pacientes por día. No voy a atender popular, voy a atender allá del norte. Sí. Entonces, una cita de un especialista allá del norte vale 200. Si atiendo 5 al día, son 1,000,000. Al mes tanto, y le pago a la recepcionista, a la que está allí, tanto, me quedan tanto. Eso no hace un plan sabroso así. Buen negocio. Pero nunca mete en el plan el dolor y la pérdida. ¿O quién lo mete? Dígame usted. Le digo algo sinceramente, en mis planes nunca han estado el sufrimiento. Yo no lo meto. No están. Y cuando aparecen, o cuando están por ahí como tratando de avistar, uno va, Señor, quítalo, llévatelo lejos, al dolor y la pérdida. ¿Cierto?
Pero peor aún cuando el dolor y la pérdida son de grandes proporciones, porque hay dolores fuertes como hablábamos de Jesús. Y nuestra tendencia natural en nuestra humanidad es ignorarlas o desecharlas. Esa es nuestra tendencia. Entonces, las pérdidas también vienen de muchas formas. Vamos a mencionar unas cuantas. Dice, mire, vienen por el fallecimiento de personas que amamos, divorcios, separaciones, rompimiento en las relaciones que nunca serán restauradas. Usted dice, esto nunca se va a arreglar. Enfermedades, aplastantes decepciones, traiciones por infidelidad y abuso, sueños no realizados que sabemos que no se cumplirán o que han sido frustrados, fracasos en la vida, decepciones producto de malas decisiones de nuestros hijos o padres, puertas que se cierran y que quedarán cerradas por siempre, nuevas puertas que se abrirán en alguna otra parte. Usted dice, ay, eso era para mí, eso es una puerta que se abrió en otro lado. Memorias dolorosas de decisiones que hemos hecho y que tal vez han herido a otros. Las pérdidas vienen en muchas formas y pasan de muchas maneras que no esperamos, porque son interrupciones. Son interrupciones y uno no las espera para nada. Uno espera ver a sus hijos crecer. Uno espera que ponerse viejito con su pareja, ¿cierto? Y decir, pero cuando hay una interrupción y su pareja ya no está, por cualquier razón, es una interrupción. Cuando los hijos no están, o cuando, por ejemplo, algo que pasa en nuestra economía, las personas comienzan a trabajar y duran tiempo en un trabajo y dice, wow, tienen un trabajo estable. Y de pronto a los 45, 50 años le dicen, ya no sirves. Porque ahora un chico de 22, 23 que se acaba de graduar puede hacer mejores cosas que tú. Eso pasa. Entonces ese le pueden pagar menos que lo que te pagan a ti. Entonces ya no sirve. Y entonces cuando sales a los 45, 50, conseguir otro trabajo es complicado. Entonces comienzas a vivir una crisis financiera. Eso es una interrupción. Amén. Ahora, el asunto es, aquí bien interesante esto, es que nuestra cultura enfrenta muy pobremente la pérdida, porque no nos preparan para la pérdida. Nosotros no estamos preparados para la pérdida. Y quiero decirte como iglesia que tú debes prepararte. Y creo que esta enseñanza te está preparando. No es que estoy diciéndote, tú tienes que, vas a sufrir una pérdida mañana. No. Cuando venga la interrupción, tú digas, Señor, yo puedo clamar y puedo pedirte y tú lo puedes hacer. Y espero que lo hagas, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, pero el problema aquí es que la iglesia, ahí donde mete la iglesia y no nos gusta, pero la iglesia ha desarrollado una cultura y una actitud un poco dominante y presumida ante las pérdidas, porque la iglesia se nos ha mostrado o vendido la idea que tenemos que no sentirnos así. Y entonces cuando tú llegas a la iglesia, no, tú no tienes que estar triste, tú tienes que estar alegre. El gozo del Señor es tu fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Y claro que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero Jesús, que era el gozo mismo, Él sufrió aflicción y pérdida. ¿Me está entendiendo eso allí? Él, que era la alegría del Padre, Él era el gozo. Entonces Él está viviendo y sufriendo pérdida. Entonces la iglesia nos lleva a que si tú tienes una pérdida o un sufrimiento, cuando entraste a esa puerta, Él tiene que morir allí. O sea, ese sufrimiento tiene que morir allí.
Pero qué chévere que con sufrimiento, pérdida, yo pueda venir aquí y levantar mis manos a Dios y adorar al Dios. Señor, no importa si tú lo haces o no lo haces, yo voy a seguir contigo como lo hizo Job. Amén. Como la iglesia no te está diciendo que manejes la pérdida, entonces lastimosamente al interior o al exterior de la iglesia buscamos algo que se llama, y a mi esposa le gusta esto, es escapismos. Y los escapismos son una forma pequeña o grande de llegar a adicciones. Entonces tomamos adicciones en una compulsión, por ejemplo, u obsesión por las compras. Yo no sé si lo puse ahí. Bueno, compulsión u obsesión por las compras. Entonces nos volvemos, solucionamos, estamos tristes y vamos y compramos X cosa que nos gusta, hasta costosa, más allá de nuestro presupuesto, para sentir un poquito de alivio. ¿Sí están? Ahí están. Gracias. Todos desde la compulsión o obsesión por las compras, por la comida. ¿Usted ahora entiende? Sí. Por las drogas, efecto, por el alcohol o por cualquier cosa que genera adicción y fomenta adicción, y todo para cubrir el dolor o la pérdida que no somos capaces de exteriorizar ni siquiera en la iglesia. ¿Están entendiendo hasta allí? Entonces, todo esto nos hace perder el control. Ahora, ¿quién quiere perder el control? Nadie quiere perder el control. Cuando llegas a la iglesia, recibes en la iglesia y dice: no puedes estar aquí así de triste. No puedes estar triste. Entonces, otra reacción que tenemos, como se nos dice que no podemos estar triste, es que cuando entramos aquí nos ponemos una máscara. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo has pasado? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Aleluya. Pero no lo hacemos por fe, que debería ser. Lo hacemos por ponernos una máscara. ¿Me está escuchando? Voy a sugerir que no lo digamos más, porque no sabemos de pronto si está aprendiendo a manejar el dolor y la pérdida. El bendecido, prosperado y en victoria. No es un pecado, no es un pecado. Pero quizás nos puede estar llevando a ponernos esa máscara. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros le preguntamos: ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Y cuando nos dice así, gloria a Dios, aleluya. Porque el cristiano no puede estar mal. Porque el que es hijo de Dios y está en la bendición, en la unción del Padre, no puede estar mal. Entonces tenemos comunidades completas de iglesias viviendo de apariencias y falsedades, como si nunca experimentaran el dolor y la pérdida. No es así. Tú y yo necesitamos el dolor y la pérdida para ser como Jesús. Ahora, tampoco es que uno pretende que entonces todo el tiempo uno esté: ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy triste, estoy viviendo dolor y pérdida. Mañana estoy viviendo dolor y pérdida. No se trata ahora de que ahora vas a vivir así. Amén. Porque la Biblia también nos dice que Él es nuestro estandarte, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No trates de ocultar tu dolor y tu pérdida, pero tampoco vivas como si nunca fueses a salir del dolor y la pérdida. Amén. Porque tenemos a un Cristo, a un Dios que vivió y experimentó el dolor, no solo para que nosotros no lo viviésemos, sino para que aprendiésemos cómo salir de él. Amén. Entonces, la ironía de todo este asunto, que la iglesia también propicia, es que Jesús, el Hijo de Dios, estaba sobre el suelo, cayó sobre su rostro, y a pesar de eso,
a pesar de que Él vivió y experimentó el dolor y el sufrimiento, nosotros como comunidades no lo aceptamos así, fingiendo siempre falsedad y una falsa humildad. Y yo solía pensar, y muchas veces me sentí incómodo. No sé por qué últimamente, ni sé por qué. Yo creo que porque vivo dolores y pérdida, entonces prefiero mejor callarlo. Pero yo también pensaba que el cristiano que estaba en dolor y pérdida era porque estaba mal, estaba en maldición, porque estaba en pecado, porque no estaba bien con Dios. Ahora, como le digo, cuando comencé a vivir dolor y pérdida, entonces yo digo, no pienso nada, porque yo también estoy ahí, pero yo no estoy en pecado. Entonces, pero ahora aprendiendo acerca de esta serie, ahora entiendo por qué. Y es que sí podemos, o sí vamos a pasar dolor y pérdida, pero eso vivir eso no me hace mal cristiano. Amén. No me hace mal cristiano, así que quiero que usted pueda también sentirse con la cabeza en alto, de que si usted está viviendo un problema, un trauma, una enfermedad, no ha podido concebir, no ha podido tener hijos, está viviendo la inmunda, no tiene ingresos o tiene problemas financieros, quiero decirle que Dios lo está agrandando. Amén. Dios lo está agrandando. Entonces, quienes nos consideramos buenos cristianos, pensamos que no tenemos que llevar el rostro a tierra, pero Jesús, el modelo, tenía rostro a tierra. Amén. Entonces los líderes dicen, no, aleluya, los buenos líderes usamos Dolce & Gabbana, ¿cierto? El mío no lo muestro siquiera, el cinturón. Sí, nos llevan a eso, o sea, no sé si usted me está entendiendo, pero nos llevan a que no necesitamos, sino que tenemos que vivir en una victoria tras victoria, porque no vamos a experimentar el dolor y la pérdida, pero Jesús sí lo hace. Entonces es como irónico y contradictorio. Amén. Amén. Ahora, imagínate ver a Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron una de las palabras que demostraban dolor de Jesús en la cruz? Se las voy a decir. Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el temor que él sabía que iba a experimentar, la pérdida, porque Dios lo dejó. Pero hoy la iglesia, al mostrarnos la fe o la vida cristiana de otra forma, nos llevan a pensar que el pasaje estuvo como mal escrito, o sea, pareciera, porque Jesús no podía estar en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino, hay victoria, yo soy victorioso, yo soy bendecido, prosperado y en victoria. Pero Jesús no estaba diciendo eso. ¿Me está entendiendo? Jesús no estaba en la cruz diciendo, hay victoria, victoria en Jesús, victoria, victoria, victoria. Jesús estaba lamentando. Se estaba lamentando. Entonces, este pasaje, de hecho, si los discípulos de Jesús pensaran como pensamos hoy en la iglesia, estoy generalizando, cuando escribieron Mateo, Marcos, Lucas, fueran omitido mi alma está afligida. Fueran dicho, Jesús llegó al Getsemaní, se puso a orar y luego se fue con sus discípulos y luego Judas vino el que le iba a entregar. Pero fueran omitido porque como que no encajaba en nuestro estándar o de cristiandad hoy que Jesús estuviese diciendo que estaba triste y deprimido. Pero como los discípulos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, entonces ellos lo escribieron tal cual como Dios quería que nosotros lo aprendiésemos. Jesús estaba afligido y angustiado porque estaba sufriendo dolor y pérdida.
y eso lo agrandó. Amén. Dice la Biblia que a Jesucristo, luego de ser crucificado, resucitó al tercer día y le fue dado un nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual se dobla y se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Jesús quería que el Padre le diera otra opción para salvar la humanidad, que no tuviese Él que tomar esa copa de sufrimiento. Pero también dijo, pero hágase tu voluntad. Porque Él sabía que el plan de Dios, el plan del Padre, es mejor que nuestro plan. Y el resultado fue un nombre sobre todo nombre. Amén. Así que acepte la interrupción. Amén. Ahora, lo segundo es aprenda a caer. Aprenda a caer. Sufrir nuestras pérdidas o aceptar nuestras pérdidas es como aprender a caer. Va en contra de nuestra cultura, no solo la de la iglesia, la que había de hablar de la iglesia, sino nuestra cultura occidental. Porque nuestra cultura siempre busca que aspiremos a lo más grande, a lo mejor, a lo más alto y más exitoso. Y entonces usted ve, por ejemplo, usted ve que la casa está bonita por fuera, así toda bien enchulada, y dice, les está yendo bien, ¿o no? Ve el carro último modelo, les está yendo bien. Ve que los hijos están estudiando no en cualquier universidad, no voy a decir nombre, sino que está estudiando en la mejor. Usted dice, le está yendo bien, y uy, esa vale un poco de plata. Porque es nuestro estándar. Y nosotros buscamos eso. Nos está yendo bien. Pero resulta que espiritualmente Dios quiere que tú vivas el dolor y la pérdida para agrandarte en lo espiritual. Y quizá el dolor y la pérdida no representa el mismo estándar que el mundo busca. Mire, algo que pasa, no sé si a usted le ha pasado, pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en la vida real, pasa en las iglesias y pasa en los colegios y pasa en el WhatsApp, en Netflix también. Pero últimamente, como se volvió moda los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Entonces ahora, antes eran Facebook, ahora es WhatsApp. Hacemos grupos de estudio de las promoción de uno estudió. Entonces la promoción yo estudié en el INEM, la promoción del año en que yo terminé, todos tenemos grupos. Y entonces cuando comenzamos y nos reunimos por primera vez en el grupo ahí entonces lo primero que, ¿tú qué estás haciendo? ¿De qué te graduaste? ¿Qué terminaste? ¿Y dónde estás trabajando? Entonces me ubicaba yo. ¿Tú de qué terminaste? Soy ingeniero. ¿Y dónde estás trabajando? En la iglesia. Soy pastor. Eso es chévere, eso es chévere. El piña está de pastor, qué chévere. Ok. Mira, y no sé qué, y de pronto llegaron a hablar de, no, yo he viajado a tal lado, viajé a Nueva York, viajé, y yo viajo a Montería todos los años. Sí, o sea, quiero decirle que uno se incomoda, o sea, pues nuestro pensamiento, como que, no, ¿y qué carro tienes? No, yo tengo mi camioneta tal, yo tengo que no me pregunten a mí. O sea, y así es todo. Hasta que uno dijo, bueno, a mí me va bien. Él trabaja en una empresa mamona, no recuerdo. A mí me va bien y me gano tanto. Y él dijo hasta lo que se ganaba. Pero entendí su corazón, no sé si estaba presumiendo o no, pero me dijo, pero ¿sabe qué? A mí no me importa si ustedes han ido a Nueva York, si ustedes han ido a tal lado, y si tienes tal carro. Yo tengo un Renolito y vivo en Las Palmeras. Así me dijo. Porque yo mi plata, eso no es lo que me va, yo mi plata me la gasto con mi familia, le ahorro, no sé qué. Y yo digo, yo también, yo vivo en El Socorro.
Me ayudó él. Y no es cristiano. Pero, escúcheme bien, nosotros tenemos que aprender a caer. Cuando estamos viviendo los dolores y la pérdida, es caer. Pero no es caer y simplemente estoy mal, sino es que saber que estoy cayendo para agrandar espiritualmente, que es lo más importante. Amén. Cuando nosotros morimos y vamos a otra vida, entiéndase claro de que lo que Jesús viene a buscar en nosotros no es qué tan bien nos ha ido materialmente o exteriormente, sino qué tanto nosotros nos parecemos a Él. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Qué tanto nosotros nos parecemos a Él. Ahora, el que Jesús llegase a la cruz, y fue un dolor y una pérdida, lo llevó a la resurrección, que fue lo que le dije ahorita. Y en la resurrección Él vio la gloria del Padre sobre su vida. Cuando usted está viviendo dolor y pérdida, usted está llegando a la cruz. Y cuando usted llega a la cruz, en Jesús hay resurrección. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. En la caída hay resurrección. Amén. Entonces hay bendiciones, tesoros de Dios esperando por nosotros, pero todos si esperamos en Él. Ahora nosotros decimos: Señor, yo no quiero ir en esa dirección, te estoy pidiendo otra salida. Supongamos, el dolor y la pérdida me llevan hacia allá. El dolor y la pérdida me llevan hacia allá. Y yo digo: no, Señor, Padre, yo no quiero caer. Yo no quiero caer en el dolor y la pérdida. Entonces digo: mejor para acá. No, acá está el Nover, acá es más bonito. Señor, para acá. Pero Dios dice: no, allá no es. Es aquí. Cae, suéltate. Porque acá es donde está lo mejor de Dios para tú. Tú no sabes, pero Dios sí sabe. Dios conoce todos los tiempos. Él conoce qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, nosotros no entendemos, pero Dios sí sabe cuál es la dirección que nos conviene. Entonces, por eso cobra sentido, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tú no lo entiendes. Es como cuando están los chicos. Los chicos están de novia. Y yo tuve novia antes, aunque no puedo hablar de eso. Pero cuando uno tiene esa novia y está enamorado, entonces uno dice: esta es. Y entonces viven problemas y uno dice: no, pero Señor, y ora por esa Señor. Señor, vamos a arreglar el problema, papá, que sea. Y Dios: no. Señor, no. Pero Padre, no. Y uno lucha por buscar, y se lo digo a los chicos, porque sea esa, no. Entonces uno dice: bueno, Señor, está bien. ¿Sabe? Si yo no fuese entendido el dolor y la pérdida, si no fuera aceptado que la voluntad de Dios era agradable y perfecta, no me fuera encontrado con ella. Amén. Mírenlo de esa forma. Ese es el asunto. El dolor y la pérdida nos deben llevar a entender que la voluntad de Dios para nosotros es la mejor. No es la que tú crees, no es la que tú piensas, no es lo que tú estás anhelando en tu humanidad. Es lo que Dios en su esplendor, en su gloria, en su sabiduría, sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces a veces perdemos cosas o estamos sufriendo por cosas que a la final el resultado de aquella pérdida, aunque nos duela, va a ser mejor para nosotros. Va a ser mejor para nosotros. Entonces, aprender a caer es una de las cosas que pasan. En aprender a caer, una de las cosas que pasan es que nuestra voluntad es quebrada. Nuestra testaruda voluntad es quebrada mediante el dolor. El dolor es especialista en quebrar nuestra voluntad. Hebreos 5:8, mire lo que dice Hebreos 5:8. Dice: aunque era hijo de Dios, mire, vea bien esto, aprendió obediencia por lo que padeció.
¿Cómo aprendió Jesús obediencia? ¿Cómo? Pero ¿acaso no era hijo de Dios? ¿No venía del cielo? Él era obediente ya en sí. No. Él era humano como usted y como yo. ¿Cuántos aquí nos cuesta trabajo aprender obediencia? A Jesús también. Porque era humano. Vivió nuestra misma humanidad. Entonces, la forma como Jesús lo aprendió fue porque padeció. Aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que sufrió. Y es bueno que usted y yo meditemos a diario en estas palabras. Lo que usted sufre lo está llevando a aprender obediencia. Pastor, es que no me convence eso de la humanidad. Jesús era totalmente humano. Él no fue un ser humano imaginario, no fue que un escritor se inventó al Jesús que está en la Biblia. No, Él era humano y le tocó alinear su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Y Jesús está ahí postrado en el suelo, abrumado, pero sabe que la voluntad de Dios es mejor que la suya, pero está su voluntad, lo humano, que no lo deja aceptar. Así como nosotros. ¿Cuántos saben, voy a utilizar, cuántos saben que obediencia es darle a Dios diezmos y ofrendas? ¿Cuántos saben? No me responda esta. ¿Cuántos no le dan? Pero si es bueno, es que no aprendemos. Entonces Dios tiene que, te aprieto, dolor y pérdida para que aprendas obediencia. ¿Me está entendiendo hasta allí? Ese es Dios. Aceptar beber la copa que Jesús vivió o tomó no fue automático. O sea, Él no se volvió obediente automático. Otra vez le digo, Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció, no fue automático. Ahora, si Jesús tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Entonces vemos que Jesús no quería, escuche bien, Jesús no quería, y va al Padre en segunda ocasión: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Me gustaría, por favor, Padre, me gustaría dejar a un lado esto y hacerlo de otra manera. Lo más importante que quiero, Señor, no es hacer mi voluntad. Lo principal que quiero es hacer tu voluntad. Entonces, eso no era una oración fácil de orar. Eso no era fácil decirle: Dios, por favor, pasa de mí esta copa. No, porque entre otras cosas, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pero Jesús lo hizo, y lo hizo 3 veces, no una, lo hizo 3 veces. Ahora, si Jesús lo hizo 3 veces, entonces, ¿cuánto más nosotros? Para aprender obediencia. Jesús estaba luchando, Él no obedece automáticamente. Él estaba diciendo: Señor, por favor, no. Y nosotros también lo hacemos. Señor, quiero esto, no quiero esto, quiero aquello. No es fácil. Entonces, conforme nosotros aprendemos a caer, aunque parezca contradictorio, llegamos a un lugar de amor profundo. Hay una imagen, por favor, Lynn. Mire, porque parezca contradictorio, caer no es fácil. No es fácil. Pero el dolor y el sufrimiento. Hay otra imagen, por favor, y después regresas a esta. Es estar al borde del precipicio, del acantilado, y decir: ¿qué puedo hacer aquí? No hay más salida. Y él sabe que tiene que seguir avanzando. Y Jesús dice: cae.
Suelta todo. Acepta lo que yo quiero. Acepta que mi voluntad es mejor. Y no es fácil. ¿Cómo voy a soltarme al precipicio? Pero el dolor y el sufrimiento nos están ensanchando. Nos están llevando cada día a ser más como el Padre. Ahora, a diferencia de Jesús, mire la diferencia. Jesús sabía que iba a caer y que al caer iba a estar lejos del Padre. Y lo que hizo Jesús en la cruz representó para nosotros algo importante. Y es que cuando hoy día estamos al borde del precipicio y caemos, sufrimos, pero cuando caemos, a diferencia de Jesús, está en las manos de Dios, esperando por nosotros. Esa es la diferencia. ¿Qué nos hace diferente de Jesús en esa parte? Que Él cayó y no estaba en las manos del Padre, y le tocó a Él solo luchar para vencer. Pero nosotros también vamos a vivir dolor y sufrimiento, el quebranto, pero al caer está en sus manos. Déjala allí. Por lo tanto, tú y yo tenemos que soltar. Nosotros queremos tener el control de nuestra vida. El tener el control creo que es muy claro cuando usted está viendo televisión con su pareja y usted dice: yo quiero tener el control, porque usted va escogiendo el canal. Usted va escogiendo el canal. ¿Sabe qué pasaba? En mi casa siempre han habido 2 televisores, y pues el televisor de mi cuarto yo quería tener el control. Me gustan unos programas, me gustaba ver el noticiero. A mi esposa no, y yo sí, y canal deportivo. Y un tiempo se dañó el televisor. Se dañó. Y duró, ¿cuánto tiempo? Duró 2 años colgado, porque me daba pena y dolor botarlo, porque era un buen televisor. Y 2 años, lleno de polvo atrás. Uno limpia por fuera, pero atrás están los cables. Nos dimos cuenta cuando lo bajé. Y yo: ay, eso tenía mucho polvo. Pero el hecho es que dejamos de ver televisión en el cuarto por 2 años. Nadie tenía el control. Entonces estaba el televisor en la sala, pero allá no nos gustaba ir a ver televisión. O sea, ya uno iba, era intencionalmente: va a jugar Colombia, tengo que ir a verlo, porque va a jugar Colombia. Entonces, ¿sabe? Gracias a Dios, el año pasado fue, este año a principio, no recuerdo, alguien nos dijo: mire, conozco un técnico, y sí, vamos a mandarlo a arreglar. Y lo mandamos a arreglar, y el televisor sirvió, y volvió el televisor a nuestra habitación. Entonces ahora el control está ahí en la mitad. Y entonces a mí me siguen gustando los programas de deporte, el noticiero, no tanto ya, pero a mi esposa le gusta un solo canal. Y le puedo decir que cuando yo llego a la habitación, el canal está ahí. Vamos a ver otro. No, deja ese. Ok, ahí está. Lo que quiero enseñarte es que cuando tú no quieres soltar el control, sufres el dolor y la pérdida. Yo sufrí la pérdida del televisor. ¡Qué pérdida! Fue muy duro para mí. Pero para enseñaros a no tener el control, ahora el control, le digo sinceramente, el control está allí. Yo antes siempre lo tenía agarrado. Pues, cuando yo llego y ella está en otra parte de la casa, digo: cojo y prendo. El problema es que ella llegue a la habitación, porque si ella llega a la habitación, no sé cómo, pero usted se ha visto Los Cuatro Fantásticos, que la mujer tiene los brazos así elásticos. En una u otra manera el control termina cerca de ella y ella pone el canal que le gusta. ¿Ve? Lo que ella ve no es que me disgusta, a mí también, pero
pero a veces yo quisiera ver otras cosas. Suelta el control de tu vida. Ahora, necesitas ser paciente y con esto finalizo. Cuando aprendemos a caer, aprendemos a depender de Dios. Porque cuando tú vas en esa caída de ese precipicio, ¿a qué te agarras? A ver, vas en una caída libre, ¿a qué te vas a agarrar? ¿A qué te puedes agarrar? ¿A qué? Y no tienes ningún lugar a donde ir, pero realmente esta historia que acabamos de contar está muy ligada a la oración. Porque la oración, lo único que tú te puedes agarrar es a Dios. Y para llegar a Dios y decirle ayúdame, es por medio de la oración. Cuando Jesús estaba allí y estaba quebrado por el dolor y la pérdida, también estaba orando a Dios diciéndole: está bien, Señor, si yo no lo hago, pero ayúdame. Ayúdame, por favor, evita que yo pase esta copa, pero si no, por favor, ayúdame. Y para que Dios colocara atención en él estuvo orando. Porque nuestra vida es oración. Y cuando tú no entiendes esto, cuando tú no entiendes que necesitas orar, que necesitas estar en esa comunión con Dios porque necesitas depender de Él, entonces actúas como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿O qué estaba haciendo Pedro mientras Jesús oraba? Dormía. Pero cuando vino la gente que lo iba a apresar, ¿qué hizo Pedro? Se levantó, cogió su espada y le cortó la oreja al soldado, porque esa es la forma humana en que actuamos. ¿Por qué? Porque Pedro no vio la oración como su salida, no vio la oración como el instrumento para llegar a Dios. Entonces, Pedro no actuó, su arma no era la oración, sino su espada. Y actuó de una forma incorrecta. Por eso Jesús le dice: Pedro, Pedro, así no, Pedro. Cogió la oreja y se la volvió a colocar. No es así, Pedro. ¿Cuántas veces nosotros queremos solucionar todos nuestros problemas a nuestra manera, teniendo el control? No somos Dios. Dios te está invitando en esta mañana a despegarte de tu vida controladora para que puedas escuchar la voz de Dios. Dios te está invitando a que puedas dejarte caer del precipicio, y sus brazos de amor, sus manos te van a escoger. Pastor, estoy orando. Pastor, estoy hincado, estoy rostro a tierra, orando también. Entonces, si lo estás haciendo, ¿sabes qué más tienes que hacer? Lo último, Lynn: esperar. Job tuvo que esperar. David tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar. Moisés tuvo que esperar. Jeremías tuvo que esperar. Y Jesús tuvo que esperar ahí en el suelo. Tú también tienes que esperar. Cierra tus ojos ahí en esta, por favor. Quizá hoy también has esperado porque la enseñanza se hizo un poco más extensa. Pero quiero invitarte a que puedas soltar el control y dejarte caer. Déjate caer en sus manos. Déjate caer. Señor, aquí estamos. No es fácil, Señor, aceptar el dolor y la pérdida para nuestras vidas. No es fácil, Padre, porque en nuestros planes nunca incluimos esto. Pero hoy, Señor, entendemos que para agrandar nuestra vida es necesario el dolor y la pérdida. Y aunque sea difícil, Señor, aceptamos la copa de sufrimiento.
Aceptamos tu voluntad, no la nuestra. Soltamos el control y nos dejamos caer. Quizá pueda que tú hoy no estés viviendo dolor y sufrimiento. Otros sí podemos estar viviendo ese dolor y ese sufrimiento. Y si tú estás viviendo hoy ese dolor y sufrimiento, este mensaje también es para ti. Jesús le dijo: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía. 3 veces: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es agradable y es perfecta, aunque duela, aunque sufra. Señor, suelto el control, Dios, de mi vida y me dejo caer del precipicio, porque sé que tus manos, tus brazos de amor están para mí. Te doy gracias, Señor. Quiero que pienses en esa imagen que colocamos al final. La persona en el precipicio, pero los brazos de amor, las manos de Él esperan por ti. Por eso Satanás tentó a Jesús, llevándolo al pináculo del templo. Entre otras le dijo: lánzate, porque Dios enviará a sus ángeles a que te recojan. Pero hacerlo era tentar a Dios. Pero cuando Dios mismo te dice: lánzate, suelta el control, aprende a caer, sus brazos, sus manos de amor te sostendrán y no te dejarán caer. Rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Señor, oramos porque tú seas fortaleza a cada persona que vive dolor y pérdida. Él descendió, por mí murió, solo Él